Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. La historia ferroviaria de Cuba se inició en 1834, cuando el rey Fernando VII de España aprobó la construcción de la primera línea que llegó hasta Bejucal. Años más tarde arribarían a Santa Clara los primeros trenes. Sobre el tema hablamos hoy. La ferrovía hizo brotar ciudades y centros comerciales, excitó el intercambio social, cultural y económico que fueron haciéndose grandes y robustos al paso de los trenes de cada día. Para 1855 se culminó el tramo Caraata-Sierra Morena. Caibarien se unió con Camajuaní en 1866. Al fundarse la vía Arabo-Santo Domingo en 1871, quedaron unidas por ferrocarril Matanzas con Santa Clara. Santa Clara, al ser una ciudad que no tiene puerto, o sea, le era muy complicado poder sacar los productos. Estamos hablando de que Santa Clara era el centro de la vida económica de la región, o sea, no era un poblado, era una ciudad, aunque no tuviera el título de ciudad, pero era un lugar importante en la economía cubana. Y esto hace que el 18 de abril de 1850, cuando entró el primer vapor, la primera goleta, Rousela, trajo al puerto de Granadillo para Santa Clara unos juncos, unos troncos de madera para el ferrocarril, para empezar los trabajos del ferrocarril hacia Santa Clara. Si no era de Granadillo a Santa Clara, sí al menos unirlo en un primer momento a Cienfuegos, que era un puerto muy importante, de hecho lo es todavía, y después entonces tener como dos ramales, uno hacia Cienfuegos y el otro hacia el norte, en este caso hacia Granadillo, o después hacia Caibarien o hacia Saguala Grande. El primer ferrocarril que llegó a Santa Clara fue en el año 1860. Era de una compañía que se llamaba Cienfuegos Villa Clara. Sabe que Santa Clara se llamaba Villa Clara en aquella época. Las locomotoras, por supuesto, eran de vapor, pero de leña. Ya se había construido un tramo entre Cienfuegos y Villa Clara. O sea, un tramo de 68 kilómetros entre los años 1851 y 1860. O sea que en 9 años construyeron 68 kilómetros. Hay que tener en cuenta la tecnología de la época, se construía a mano, los puentes, las alcantarillas, que no es fácil. Y todo eso se hacía a mano. Y se hacía en la mayoría de los casos los puentes de madera o de ladrillos. El sistema bancario de Cuba nació en el siglo XIX. En 1832 fue creado el Banco de Fernando VII, que dio origen a una serie de instituciones que dan lugar al Banco Español de la isla de Cuba en 1881. Este banco, provisto de la facultad de emisión, imprimió billetes diferenciables en valor y tamaño. El más pequeño correspondía al de 10 centavos con un tamaño de 8 por 4 por 3 por 9 centímetros. El billete de 50 centavos era un poco más grande y el de un peso unos milímetros mayor. Préstamos de bancos ingleses propiciaron el florecimiento ferroviario de Cuba. Santa Clara tuvo su primera estación ferroviaria en 1860, la cual poseyó una estructura de madera que fue devorada por un incendio. Marta Abreu, envuelta en el proyecto de construir la planta eléctrica de la ciudad, decidió mejorar el denominado apeadero de Santa Clara. Marta Abreu, cuando construye la empresa eléctrica al frente entre 1894 y 1895, sugiere al ayuntamiento que va a colaborar para un poco cambiar la imagen de esta estación. Y entonces ahí fue cuando se construye la segunda terminal de trenes de Santa Clara en 1895, que erróneamente se ha dicho que es una de las obras de Marta Abreu. Uno coge una biografía de Marta Abreu y dice, ella construyó los lavaderos, construyó el teatro, construyó la estación de trenes. Entonces, ella lo que dio dinero para que la remozaran y que saliera en el mismo proyecto de la empresa eléctrica, que fue una obra que revolucionó la historia santaclareña, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XIX, el ferrocarril en Cuba se había convertido en un empeño con resultados notables, ya que lejanos destinos se reducían a términos de horas. Santa Clara es el centro del país.
Y en Santa Clara todo venía a confluirse ahí. Incluso hay que darse cuenta de que, porque hablamos de hasta el año 1890 aproximadamente. En los años 1902 la Cuba llegó desde Santiago de Cuba hasta aquí, hasta Santa Clara. Y en el año 1930 llegó el ferrocarril de la Norte de Cuba, que se unieron aquí. El 1 de diciembre de 1902 comienzan a correr los trenes cargados de pasajeros entre Santa Clara y Santiago de Cuba a través de una vía férrea de 541 kilómetros. Aunque unió las principales ciudades subcubanas, el ferrocarril se mantuvo subordinado a los intereses azucareros. Dos compañías controlaban los trenes. Una de ellas manejaba el oriente y la otra el occidente del país. Santa Clara resultaba la frontera natural entre ambas. Las empresas originales del siglo XIX, que eran pequeñas empresas, por determinadas circunstancias se van fusionando y así llegan a crearse dos grandes conglomerados empresariales. Uno de ellos, de capital inglés, ocupa lo que es las provincias occidentales del país y otro, de capital norteamericano, ocupa la parte de Camagüey y toda una parte del oriente de Cuba. Había una línea central y esta línea central, bueno, primero Habana, Santa Clara. Y después, al ponerse de acuerdo ambas empresas, ambos conglomerados de empresas, Santa Clara se convierte en el centro de fusión y de enlace del ferrocarril que venía de La Habana rumbo oriente. Y se crean los grandes trenes nacionales, el número 1 y el número 2, y los trenes de carga nacionales. Aquí Santa Clara se convierte la estación en el punto donde se cambian las tripulaciones. Pero lo interesante es que esta estación de Santa Clara servía para ambas empresas, o sea, era cooperada por las dos grandes empresas. En la segunda mitad de la década del 30, a lo largo de la carretera central o por sus tramos, operaban más de 10 empresas de transporte por ómnibus que cobraban más barato por iguales tramos recorridos que un tren de viajeros. Tenemos que tener en cuenta que el tren, en realidad, era la vía más segura y la vía más cómoda para los viajeros. Era un símbolo de confort, era un símbolo de distinción, de elegancia y de comodidad, porque algunos de estos trenes pues tenían coches Pullman donde tenías dormitorio. Por ejemplo, tú te imaginas un viaje de aquí a La Habana en que tú tengas un dormitorio y un lugar para cenar o para tomarte un trago, en fin, ese tipo de actividad, dormir por supuesto, y esa ventaja pues la tenían los trenes en aquella época, porque tenemos que tener en cuenta que hasta que surge la carretera central, ir de Santa Clara a La Habana era bastante tormentoso. Ya después con la carretera central, los viajes por carretera paulatinamente van tomando un espacio a partir de la década del 40, fines del 40, y ya en los años 50, llegan a haber dos grandes empresas de ómnibus que dan viajes Santa Clara Habana, pero mientras esto ocurre, pues como es lógico, el tren tenía el mayor espacio y yo creo que nunca lo dejó de tener. Con el triunfo rebelde de 1959 se inicia una nueva etapa en el ferrocarril cubano y dentro de este recibió un gran beneficio el ferrocarril central. La reconstrucción de la línea central entre 1970 y 1980 se resume en 1.291 kilómetros de vía, 1.888 kilómetros de explanaciones, 229 puentes y 909 obras de fábrica, así como todas las estaciones de pasajeros y edificios técnicos entre La Habana y Santiago de Cuba. El ferrocarril central fue nuevas en algunos lugares y reconstrucción en otras. Por ejemplo, el ferrocarril central se comienza desde La Habana. Desde La Habana hasta aproximadamente el pueblo, un poquito más acá, del pueblo de Aguacate, allí es por el mismo trazado. Pero de Aguacate a Matanza se hace por un trazado nuevo. Y sigue con un trazado nuevo hasta Quintana. De ahí vuelve otra vez a coger el mismo trazado
hasta la entrada de Colón. En la entrada de Colón se desvía. También se desvía a la entrada de Los Jarabos y se desvía aquí cuando entramos a Santo Domingo, se desvía en Santo Domingo. Y ya de aquí para allá son casi todos tramos nuevos, de aquí para Santiago de Cuba. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos presentan la vida de sus hombres, mujeres y la nación de la que forman parte. Hasta un nuevo encuentro en que volveré a contarles historias de mi ciudad.